Buenas. Hoy tenemos a Juan José Chavarría, con el cual creo que vamos a tener una muy buena conversación. A veces podrá ser un poco picante, pero esa es la gracia de las conversaciones, porque no nos apagan. Una conversación sosa al momentico de lo bajar a uno. Juan José es ingeniero en su formación inicial, ingeniero de la Escuela de Minas de Medellín. Hay un tema que yo creo que usted tiene muy presente por todos estos antecedentes que yo decía, y es la situación de la Junta del Banco de la República, que sigue siendo pues, la autoridad, digamos, monetaria del país con unas restricciones y que tiene unos atributos muy especiales, unas características y unas responsabilidades que le fijó la Constitución del 91. Y parte de eso ha hecho que tradicionalmente tiendan a haber pues, tensiones, de alguna manera, a veces desacuerdos entre el gobierno y la Junta del Banco, porque la Junta del Banco no hace parte del gobierno, que yo creo que sobre eso ahora nos va a profundizar Juan José. Y estamos viendo con el actual presidente que hay de pronto hay intereses de romper esa barrera y llevar como a integrar, a confundir a la Junta del Banco de la República como una dependencia más del gobierno que está al servicio de los intereses del gobierno. Juan, ahí tenés un campo amplísimo. Gracias por la invitación y mano a la obra, vamos. Bueno, gracias Juan Manuel por esta invitación. Entonces, manos a la obra, como dices tú, hay una larga tradición de juntas del banco, ¿verdad? En alguna oportunidad, eso lo fundó Kemmerer en el 23, entiendo, en el gobierno del doctor Ospina, familiar tuyo, y Abuelo. tu abuelo. Y ha habido cambios importantes, ¿verdad? Esos fueron los cimientos. Y ha habido cambios sobre si los gremios participan o no, si los bancos privados participan o no, si el gobierno participa o no. El antecedente de la Junta del Banco es la Junta Monetaria, donde también habían ministros de todo tipo. Entiendo el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo, imagino el ministro de Agricultura. Eso cambió en el 91, copiando lo internacional, que básicamente ha tendido a crear cuerpos académicos, tecnocráticos, independientes de los gobiernos. ¿Y por qué independientes, Juan Manuel? Por el punto central que yo también mencionaba en alguna entrevista en estos días con la W y con otros medios, y es que a los gobiernos les interesa el periodo de 4 años, pero se necesita una entidad que piense en Colombia próximos 10, 15, 20 años. Y eso hace toda la diferencia del mundo, porque a los gobiernos les interesa bajar las tasas de interés ya para que se cree empleo y el problema de la inflación queda para luego, para los próximos gobiernos. Al crear un banco central que mire el largo plazo, pues no puede salirse fácil del problema, porque si reactiva mucho la economía y se recalienta hoy, el problema es cómo se baja la inflación en los próximos periodos. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Hay bancos centrales independientes en la mayoría de países serios del mundo y también en Colombia. Te hago una pregunta. Y ahí la variable fundamental es finalmente el control de la inflación. Ese es como el indicador, como la orientación gruesa que tiene la actividad del Banco de la República, siempre con el ojo puesto en el comportamiento de la inflación, o estamos simplificando mucho la manera como el banco aborda la realidad y fija sus políticas. Estamos simplificando mucho, Juan Manuel, porque el banco hace lo que cualquier economista hace, y es que mira inflación y crecimiento, ¿verdad? Mira inflación y crecimiento. Si al banco lo único que le importara fuera la inflación, Juan Manuel, es muy fácil, crearía una recesión violenta hoy y se acabó el problema. Se acabó. Se acabó el problema. La mejor prueba de que al banco le interesan los dos es que el banco poco a poco mira las dos variables. El problema es que si la inflación se queda muy alta mucho tiempo, hay que causar una recesión para bajarla. Y ese es el lío fundamental. Sí, que fíjate que en ese punto es donde suelen generarse, llamémoslo, las tensiones
entre los gobiernos, los distintos gobiernos y la Junta del Banco de la República. El gobierno quiere tener crecimiento, quiere apoyar crecimiento, necesita liquidez, necesita recursos, necesita crédito para las obras que se va a hacer durante su periodo. Y el banco le dice, de acuerdo, pero sin comprometer el futuro. Porque el banco sí Exactamente, tiene esa visión de largo plazo que es fundamental y que los gobiernos puede que lo tengan en su discurso, pero en su práctica diaria exactamente. el gobierno se mueve casi que en el inmediatismo de cumplir unos compromisos y cumplirlos durante su periodo. Entonces hay Ese es una uno. tensión entre dos dinámicas y yo diría dos necesidades políticas. No es que la Exacto. una sea mejor que la otra, es que se tienen que como no sé si complementar por lo menos o articular, ¿cierto? No ese es el punto. Exactamente. Exactamente. Y en Colombia, Juan Manuel, a diferencia de casi todos los países del mundo, el ministro de Hacienda está en la junta del banco, ¿verdad? Eso es algo extraño. Así no es en otros países del mundo. Algunos defienden esa figura con el argumento suyo, de que eso permite la coordinación entre el gobierno y el banco mucho más fácil. En ese caso, pues los presidentes no deben opinar, ¿verdad? Ya el ministro de Hacienda es el representante en la Junta Es- y ahí coordinan. exactamente, exacto. Y si el presidente tiene otra concepción, pues le cambia el ministro de Hacienda, pues no meta las narices en el trabajo de la Junta del Banco, ¿cierto? Como Que los ha además ido este cambiando el presidente doctor Petro. los cambia Como con los ha ido cambiando frecuencia. el doctor Petro. A él no le tiembla el pulso para destituir y nombrar. Exacto. Bueno, y en esta situación en la que estamos, ¿vos cómo ves que esto pueda evolucionar? Porque vimos la posición de Villar ahora en la Junta en la Asamblea, y yo creo que Ya fue se una fomos. posición de reivindicar la autonomía y la responsabilidad que tiene la Junta del Banco de la República. Claro. ¿Qué va a Y pasar ahí? ¿Vos yo, cómo avisorás esto ya que conoces esos exacto, intríngulis, esos corredores del poder? exacto. Y yo creo que, yo digo, he dicho en algunas entrevistas que todos los presidentes se quejan de los bancos centrales en general Todos, por lo que hablamos ahorita, sí, sí, pero el ataque del doctor Petro ha sido no. más virulento. Y en particular, una cosa que he pensado recientemente, se refirió en particular, fue a las dos mujeres que no le habían hecho caso, ¿no? Y él Hubo que varios dice ser tan hombres, feminista, sí, y hubo varios nombradas por hombres que él, ¿o no, no? hubo No, varios hombres que no le hicieron caso y que mm, votaron mantener las tasas, pero él se refirió específicamente a Olga Lucía Costa y a Liliana Taboada, que son las dos mujeres que no le hicieron caso. y ya llegaron a la Junta, ¿en qué periodo? La doctora Taboada llegó en el periodo anterior de Duque y Olga Lucía llegó en el periodo del doctor Sí, Petro, ahorita cuando José Antonio Ocampo era ministro de Hacienda. sí, sí, sí. ¿Y vos cómo ves que va a evolucionar esto? El banco Pues, se pues mira, sostiene en su punto. Juan Manuel, o sea, yo sigo confiando en que la gente que llega a la Junta muy pronto comienza a ponerse el sombrero del banco. Porque le toca empezar a hablar ese lenguaje, le toca empezar a mirar el mediano plazo. Hay un equipo técnico en el banco muy sólido, que son 40 personas dedicadas solo a mirar perspectivas de inflación y perspectivas de crecimiento, con modelos, con toda clase de insumos y con discusiones con la Junta. La Junta todo el mes está en discusiones permanentes con el equipo técnico, viendo los modelos, pidiendo nuevas corridas de esos modelos, generando nuevas discusiones para tomar la Junta la decisión al fin de mes, ¿verdad? Sí, señor. Una anécdota, ninguna decisión de la Junta que se tome puede llegar sin documento técnico. O sea, uno en la Junta no puede decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no tratamos este tema hoy y resolvámoslo? No. Todo lo que llega, todo lo que se discute en la Junta tiene que tener un documento técnico detrás que se presenta por parte del equipo del banco, del equipo técnico. Muy bien. Ahora, en general no ha habido problemas con la gente que entra
a mí me preguntaban, bueno, pero cuando vienen de un gobierno particular actúan en ese sentido. Así no ha sido. No importa cuándo entra uno, uno siempre entra con lo que se llama paloma, y es que piensa que va a cambiar la tasa de cambio, que Así puede es. generar toda clase, pero poco a poco uno empieza a ver que la cosa es No, dura, se vuelve el- halcón que llaman, más y más halcón, y empieza a defender al banco en materia de inflación sobre todo, pero mirando el crecimiento siempre. Ahora, y hay dos historias particulares que son interesantes, que fue con la reelección de Uribe y de Santos. Un poco se desbalanceó todo ese montaje que se había hecho de pesos y contrapesos. Pero a pesar de que los presidentes lograron nombrar casi toda la junta precisamente porque estuvieron más tiempo, la gente que llega comienza a comportarse como toca, pues porque les toca. Yo en particular tengo una anécdota de Uribe que se quejaba que a las 3 semanas de que me nombró, porque a mí me nombró Álvaro Uribe, decía, ya lo cooptaron, decía, ya lo cooptaron a Echavarría pronto, muy rápido, ¿no? Porque es que uno pronto empieza a mirar que, no, pues, que la cosa es complicada y que si comete errores hoy, los paga en 4 años, Juan Manuel, claro. No, y porque uno no se hay va. con lo que estás diciendo, se me vienen a la mente dos ideas. Una es, y yo creo que es válido y eso se presenta en el escenario del Banco de la República y en general el escenario de la actividad y la decisión política, que es conocido, es la dialéctica y a veces los enfrentamientos entre las necesidades políticas y los reclamos técnicos, ¿sí? Es decir, el famoso conflicto entre políticos y técnicos, entre el afán del político, en este Exacto. caso encarnado en el presidente, sea Petro, sea cualquiera, porque todos han hecho este recorrido, cada uno con su estilo, y un equipo técnico que es muy sólido. Y yo creo que lo segundo que pasa es que si usted llega a un escenario de eso, es que el presidente manda a decir, pero usted le pegan una silenciada. A ver, Claro, ¿dónde está el claro, documento que sustente esto? Es decir, aquí no claro. venimos porque alguien quiere o no quiere, porque me gusta o no me gusta, sino que hay un estudio técnico que justifica unas decisiones. Y yo creo Exacto. que eso es muy importante y no es muy común en el resto de la administración pública, ¿no? Yo creo que esto se va volviendo casi que un caso excepcional. No sé, planeación en una época también tenía esa capacidad como Sí, de decir, ojo, ojo con el populismo, ojo con el facilismo político. Sí, vamos a claro, buscar salidas políticas, pero no la vamos a hacer atropellando todo un proceso de desarrollo claro, y unas claro. lógicas que no las impusimos, las impone ni algún modelo que importar, las impone la misma realidad. Me parece que este Exacto. es un escenario privilegiado para ver esa dialéctica y esas Exacto. contradicciones. Y Juan Manuel, y también lo que yo he mencionado, y es que al Banco de la República no le está tocando fácil hoy. El banco tiene Mm, unos retos gigantescos. Yo menciono algunos puntos, sí, dale. doctor Ospina. Lo primero es que la inflación dejó de bajar. Hace más o menos 4 meses, dejó de bajar. Se estancó en 5,2, 5,3. La meta del banco es 3, ¿verdad? Entonces, ese es un primer problema. Lo segundo es que el banco está viendo que en la parte fiscal hay un gran problema. Hay un problema muy grande. Como lo digo también yo, y lo dice Fedesarrollo, los déficits fiscales en los últimos 5 años ha habido 3 déficits fiscales que son los más grandes de los últimos 100 años. En los últimos 5 años ha habido 3 déficits fiscales que son los más grandes como porcentaje del PIB de los últimos 100 años. Y la Es un, deuda, es un déficit fiscal como creciente. que déficits fiscales muy altos y la deuda creciendo. Y entonces otra vez como mencionan algunos periodistas, pues es como una familia, Juan Manuel, donde usted pues trata de financiar, o una empresa, usted trata de financiarse con sus recursos, con sus utilidades. Hay malos tiempos y entonces usted empieza a pedir prestado. Hay tiempos catastróficos como la pandemia o las guerras y en esos periodos los gobiernos se endeudan, como las familias.
Si yo estoy normal y de pronto tengo un problema grande en mi familia de enfermedades de la gente, yo voy al banco y me endeudo. Y el banco me presta. Y a medida que estoy más y más endeudado, me presta, pero más caro. Porque qué tal que yo no pague, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y al final me dice, ¿sabe qué? Ya no le presto más. Y me toca ajustarme. Entonces, la disyuntiva fiscal grande para Colombia es, ¿me ajusto bien o me ajustan a los golpes? Como pasa en muchas crisis en América Latina y en otros países del mundo. Ya la situación fiscal se está saliendo de madre en Colombia. Y la caricatura grande es la siguiente, Juan Manuel. El gasto público se disparó durante Duque en la pandemia como en el mundo entero. Sí, eso es. Pero el gobierno Petro quiere mantenerlo. Normalmente uno gasta porque está enfermo en la familia, pero después le toca bajar el gasto para pagar. Bajar. Eso Sí, es lo que sí. no quiere hacer el gobierno Petro, en parte porque es difícil, ¿verdad? Bajar y pagar la deuda en que Y incurrió pagar la durante la deuda, enfermedad, en este caso la y pandemia. pagar la deuda. No, Y lo que es que, pasa hoy, Juan sí, Manuel, es que los intereses ya representan 4,5 puntos del PIB. Eso es como 2 veces la inversión pública en Colombia. 4,5 puntos del PIB representan los pagos de intereses sobre la deuda. Esos son 2 veces la inversión en Colombia. sí, Y además, la tasa de interés que nos están cobrando para prestarnos creció 600 puntos. Recuerde, 600 puntos comparado con el debate del mes pasado de la tasa de interés en el banco de 25 punticos. La discusión de 25 punticos causó la ira del doctor Petro. Lo que ha subido la tasa de interés de los préstamos de Colombia son 600 puntos, porque a mí me siguen prestando, pero más caro, ah, más ¿verdad? caro, claro, claro. Y el último punto de lo fiscal, Juan Manuel, es que inflaron los ingresos del año pasado, del 23. Los inflaron, ¿cómo? Con anticipos tributarios. Entonces, cuando uno mira los ingresos tributarios del 23, fueron muy buenos. Eso creció un montón, pero fue inflado. Entonces, hoy ya no hay esos recursos tributarios, Ya no está esa plata, ya no la gastamos. ya no la gastamos. Entonces, sigue el gasto, sigue la deuda creciendo y los ingresos reales cayeron 11% porque los Vea, inflaron. fíjate, como que antes cuando uno mira estos temas de inversión, pues tiene dos lados principales para analizar. Primero, las fuentes de financiamiento de la inversión, lo que estamos hablando. Y segundo, el uso de esa inversión, a qué se están dedicando esos recursos. Muy bien, Porque uno muy tiene la bien. impresión de que tenemos una irresponsabilidad en el endeudamiento, pero también una irresponsabilidad en la manera de invertir esos recursos. Es decir, el endeudamiento crece y la calidad del gasto público decrece, o por lo menos no tiene ninguna posibilidad de transformación. Yo creo que ahí Exacto, sí vamos metiéndonos en la encrucijada, porque eso sí muele la realidad que claro. sea. Puede que uno aguante, pues llega un momento en que ya no aguanta más. El tema Pues del gasto público, el monto y la calidad del gasto público, a mí me parece que exactamente, siempre, exactamente. Y entonces, siempre hay una nueva reforma tributaria en ciernes porque hay un gasto público sin financiar. claro, entonces hay 2 puntos ahí, Juan Manuel. Lo primero, ¿en qué se está gastando? Y lo ¿En qué segundo, sí? y las reformas tributarias, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, ¿en qué se está gastando? Uno, en el pago de intereses de la deuda, que ya le digo, eso es altísimo, porque nos hemos ido endeudando y porque la tasa de interés a la cual nos prestan se ha doblado de 6% a 12%. Y lo otro, yo quedé aterrado con una columna de Mauricio Cárdenas el sábado, de cuántos puestos se han creado en el gobierno. Mm, Hablaba de 1.800.000 contratos, donde hay pico y placa para entrar a los edificios públicos porque no hay dónde poner la gente. Y el doctor Cárdenas decía que es para conseguir votantes para el 26. comprando votos Bueno, o comprando entonces, electores, más bien comprando electores. oiga Sí. pues, y además hay la teoría de que es que el gasto público es estructuralmente inmodificable. Entonces ahí sí, Exactamente. apague y vámonos,
Porque si usted está en su familia, gasta, pero no puede reducir el gasto para pagar la deuda, pues le van a cortar los préstamos y lo van a hacer ajustar a golpes, No, que son las crisis que conocemos en América Latina, ¿verdad? bancos, Y el otro tema, Juan no, Manuel, es el que usted tocaba, de las reformas tributarias. Y entonces, ¿qué pasó con las reformas tributarias del doctor Ocampo, etcétera? Pues que no produjeron los resultados. Básicamente, nos quedamos en el mismo nivel de ingreso sobre PIB, con la expansión del 23 que le comenté, que lo inflaron, ¿verdad? Pero si uno mira la tendencia en los últimos años, estamos constantes. Y ahí hay un tema políticamente también muy complicado, Juan Manuel, y es que nadie quiere hablar del IVA, ¿verdad? Entonces, donde están los recursos para los recursos grandes, las posibilidades de recaudo están en el IVA. Entonces, yo creo que, como decía recientemente Juan Camilo Restrepo, pues toca meterle a todas las fuentes posibles de ingresos. El IVA no tiene que ser regresivo. Uno puede entregar, no cobrar IVA sobre alimentos, etcétera, etcétera, a estratos SISBEN 1, 2 y 3. La gente presenta la cédula en la caja y se acabó el problema. Pero el resto sí que paguemos 19% todos. Hay un subsidio enorme a la gente rica de este país, pero ideológicamente se volvió tabú hablar del IVA. Entonces sí, no va a haber reforma tributaria que aguante sin y que toquen perdóname, todas esas fuentes. hago ahí una pequeña pregunta que me parece muy importante, y es, hay la idea, y así la han vendido, de que el IVA por definición es regresivo, ¿sí? Y el IVA es de los instrumentos de tributación que puede diferenciar mejor las condiciones económicas de los usuarios, Claro, descargar a los unos y, entre comillas, ponerle la mano a los otros. Es decir, usted puede perfectamente empezar a claro, grabar el IVA de lo que podemos llamarlo lo lujoso, ¿sí? Lo exacto, costoso, que yo creo exacto. que Lo eso es muy suntuario, importante y es absolutamente progresivo, si se quiere, democrático. Ahora que está de moda el adjetivo progresista, ¿sí? exacto, exacto. Y otra vez, la gente, estrato 1 y 2 y 3 puede no pagar IVA, No, perfectamente. claro, Porque de todas claro. formas paga poquito IVA, porque hay gente que consume poco. Pero, Sí. pero usted y yo estamos subsidiados en un montón de temas cuando consumimos leche, alimentos, etcétera, etcétera. Eso es totalmente regresivo. Absolutamente regresivo porque no está teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva, la capacidad de pago del contribuyente. Exactamente, Los uniforma como si todos fuéramos iguales para efectos de la tributación. Lo más antidemocrático que se pueda dar. Y exactamente. hasta ahora parecería que solamente la progresividad en los impuestos de renta y eso, y sobre todo el IVA, porque es que el IVA todos los días puede ayudar a ir equilibrando esa diferencia en capacidades Exacto. adquisitivas, ¿no? Pero en Colombia se volvió tabú. Ese tema no se puede No, tocar. no, es que hablar Y, del IVA le sacan a uno revólver y le dicen cavernícola, ¿cierto? exacto. Impopular, lo que usted quiera. No Y es así, no entonces, es y así. entonces resumen de las reformas tributarias del doctor Petro, como no se tocó el IVA, trataron de obtener recursos de otro montón de cosas que la mayoría resultaron ilegales. Todo el tema de las regalías, pues lo tumbó la Corte. Sí, Y esas reformas finalmente no dieron resultado en cuanto a ingresos, ¿verdad? Y no, de acuerdo. tampoco bajaron las tarifas de las empresas, que era el gran objetivo que se mencionó. Claro, exactamente. No castiguemos a las empresas que generan empleo, producción, que hacen la Exacto, inversión. Más bien castiguemos, entre comillas, a los accionistas, a los propietarios que se exacto, lucran. Pues exacto, equilibremos ahí, no se trata de castigar a nadie, sino introducir unos elementos de equidad y yo diría de simple racionalidad económica, exacto. de simple Que la gente racionalidad rica pague económica. más, ¿está bien? Es que es lógico, el que más tiene, más paga, ¿sí? Exactamente. Y si lo que gana además es por renta, sino por el sudor de su frente, pues Yo, claro, elemento adicional si usted le quiere poner unos puntos más
a esa tributación. El IVA en el mundo tiende a ser un impuesto generalizado, ¿o estoy Sí, sí, equivocado? exactamente, porque es que es fácil de administrar y, pues, por ejemplo, en los Estados Unidos no es el IVA, pero el impuesto al consumo. Uno va a cualquier lugar de los Estados Unidos y le toca pagar lo que se llama el impuesto de ventas y ahí está. Ese no aparece en ¿Mm? los precios que uno ve, pero en la caja lo tiene que pagar. Y hay muchos Ahí se países, paga sobre todo después. países de la llamada cortina de hierro en el pasado, que eliminaron todos los impuestos, excepto un impuesto plano para toda la población en IVA, Mm. porque con eso simplifica enormemente el recaudo tributario y no se enreda en la vida. Pero no hay que hacer eso en Colombia, simplemente tenerlo en el abanico de posibilidades. Clarísimo. Juan J., ¿sabe qué nos acabó? Dos cosas. El café, no lo volví a ver tomar café, sé que Se sirvió una taza acabó. chiquita. Y el Y tiempo. se le acabó el tiempo para esta conversación. Juan, creo que hicimos un paneo amplio del tema. Espero que le ayude a quienes nos escuchan y nos van a escuchar, ayudar a entender todas estas realidades. Y yo creo que nos quedamos debiendo no solamente otro café, sino otra conversación. Muchas Cuando quiera, gracias, don Juan Juan. De Manuel. verdad, Cuando muchas quieren, gracias. muchas gracias por la invitación. Hombre, bien.